del internacionalista, ¿eh? Así que para ambos mi felicitación, y cuando me refiero a ambos, hablo de Mirna Yonis, en principio internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Mirna, enhorabuena, bienvenida, buen día. Gracias, Román. Buenos días y sí, feliz día para nuestros colegas. Así es, y Luis Angarita es internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central, de la Cátedra de Economía Internacional. Luis, igualmente, buen día y felicidades. Muchas gracias, Román. Buenos días y saludos a Verdo. Bueno, a ver, leemos a diario y no es nuevo. Guerras y conflictos han ocurrido en el pasado, siguen ocurriendo sin importar acuerdos o protocolos o cuánto crean algunos que la humanidad avanza y se ha desarrollado. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes deben ser garantes de la paz? ¿Quiénes regular los conflictos? ¿Puede haber policías del mundo? Y eso lo coloco entre comillas. ¿Cuál es el papel incluso de los organismos internacionales? ¿Quién está llamado? Comienzo por Mirna. ¿Quién está llamado, Mirna, a intervenir, por ejemplo, en la invasión Rusia-Ucrania? ¿Quién en la situación en el Perú? ¿Quién en el drama de los desplazados y de los migrantes en todo el planeta? ¿Quién en el conflicto palestino-israelí? A ver. Bueno, Román, esas son preguntas sesudas para tiempos madrugadores, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda que cuando hablamos de los conflictos hablamos de unos elementos fundamentales de relación entre los individuos y entre las naciones y entre distintos actores, ¿no? Pero no siempre vemos que, bueno, a partir del conflicto es que aspiramos, como tú bien dices, y digo una aspiración porque es la búsqueda permanente de tener armonía, de tener relaciones más cooperativas, de tener orden, y una de las preguntas claves es la que tú estás haciendo, ¿quién, no? Uh-huh. Y lamentablemente cuando uno dice quién, se piensa en una sola persona, en un solo estado, en un solo organismo, y desafortunadamente sí, la realidad es mucho más compleja y requiere suma de varios, ¿no? Y quizás allí, aunque son muy degradados desde el punto de vista de credibilidad, tienen que ver las acciones colectivas, las acciones de los organismos internacionales. Lo que pasa que en todo esto, y creo que es el trasfondo de tu inquietud y de lo que quizás quisieras transmitir, tiene que ver con lo que es las nociones del poder, el ejercicio que se tiene del poder de distintas maneras. ¿Y a qué me refiero en esto? Me refiero que uno de los elementos cuando hablamos de los conflictos en Perú, por ejemplo, un conflicto interno que no es un elemento entre naciones, sino internamente la crisis, o en el caso venezolano, tiene mucho que ver con ese relacionamiento entre los individuos y el juego de poderes. Y lamentablemente no puedo darte una respuesta que sea totalmente positiva, sino que hay que sumar esfuerzos, hay una parte educativa, hay una parte de lo que es el ejercicio ciudadano y colectivo, porque en todo esto muchas veces terminan desbordándose lo que son esos ejercicios individuales del poder, llámense autoritarios, llámense socialistas o de derecha, porque esto no respeta ni ideología ni ningún tipo de tamaño entre las naciones. Lo cierto es que los esfuerzos colectivos tienen que sumarse, porque podemos ver el conflicto en Ucrania. El conflicto en Ucrania ya vamos casi para un año. Se pensaba que se podía solventar bajo una visión muy, digamos, muy simplificada, que era solo un elemento de cuántos soldados tiene, y algunos pensaban que podía ser Rusia. Y vemos que la cosa es un poquito más compleja y nos ha terminado salpicando a todos, porque se está esperando que a lo mejor Estados Unidos y muchas armas resuelvan, y no es tan fácil, como tampoco ha sido fácil resolver el tema venezolano, que no tenemos tan presente. Es un buen punto, Luis. Luis Angarita también con nosotros, además de Mirna Yonis. Son las partes, sí, pero luego intervienen organismos multilaterales, luego apoyos particulares, las potencias que tienen posibilidades de vetar y de fijar posición, incluso amenazar, que terminan influyendo en episodios que aparentemente son muy domésticos, otros no. Es decir, es un gran tablero de ajedrez la geopolítica. Así es, y es geopolítica de todos los colores, no es solamente una geopolítica del poder militar. Podemos ver ahorita el tema de la migración, por ejemplo, se convierte en un tema geopolítico, no por lo que solamente podemos ver en Venezuela, sino el conflicto en el Medio Oriente o el tema del cambio climático en África termina convirtiendo el manejo de las políticas migratorias en un juego de poder. Si no, veámoslo cerquita, cómo termina siendo un tema
crítico en lo que es la relación Estados Unidos-México, por ejemplo, ¿no? Entonces, la geopolítica de la migración, la geopolítica del poder, porque parte de allí es esos contrapesos o desbalances de ejercicios hegemónicos, por un lado, que luchan contra las fuerzas cooperativas, ¿no? Y allí el punto es cuánta presión se ejerce de ambos lados para lograr equilibrio o para lograr la paz. Yo creo que allí está un poco cuál es nuestra resistencia y persistencia en buscar que hayan esos equilibrios y que se logre la paz. Sé que puede ser un poco, para algunos que me escuchan, bueno, sí, pero lo peor es quedarse inermes ante el ejercicio del poder, ¿no? Luis Angarita está con nosotros. Luis, el mundo, la paz, la democracia parece no haberse preparado bien para poner freno a excesos, a los violentos, a los regímenes no democráticos, sea cual sea su desviación, ¿no? No estaban preparados para esto. Sí, y pareciera que todo termina siendo construcción humana, todo termina siendo responsabilidad de nosotros mismos. El mundo cree que ha avanzado en instituciones, que ha avanzado en políticas, que ha avanzado en acciones, sobre todo en tiempos de paz. Teníamos por lo menos 60, 70 años que no teníamos una amenaza de conflictos de paz, y habíamos creado organismos que más allá de las burocracias, de las fallas que puedan tener, se especializan en atender a las migraciones, que se especializan en atender a la niñez abandonada, que hacen políticas para la defensa de la cultura y la salvaguarda de amenazas, de muchas cosas, tipo el ambiente. Y vemos que el tema de Rusia-Ucrania nuevamente nos llama la atención para decir, bueno, no ha sido suficiente el esfuerzo de la democracia, no ha sido suficiente el avance de estas instituciones humanas, y creo que entra nuevamente el debate, como menciona Mirna, el tema de el poder y los límites al poder. Así es. Ahora, ya que mencionas, Luis, Ucrania, a mí me sigue llamando la atención, aunque la entiendo por el riesgo, me sigue llamando la atención la posición de la OTAN, la posición de la ONU con respecto a Putin, a su escalada. Haber leído hoy como Boris Johnson dice, bueno, me amenazó incluso con un misil cuando tuvimos una conversación telefónica el año pasado. Es decir, claro, ¿y por qué digo que entiendo el riesgo? Bueno, porque Rusia es un país con poder nuclear y Putin es un presidente con una personalidad muy riesgosa, pero me llama la atención ese temor de nuevo fundamentado y que comprendo ante una figura como la de Putin, ¿eh? Sí, porque precisamente Europa, y sobre todo las instituciones europeas del siglo XXI, se prepararon para la paz, no para la guerra. Febrero, cuando Rusia pasa e interviene en el Estado ucraniano, lo invade, en Europa no había ninguna institución preparada para la guerra. Todas instituciones para la paz, todas instituciones para la cooperación, Banco Central Europeo, Parlamento Europeo, ciudadanía europea, pasaporte europeo, y todo era en términos de paz y nunca para un conflicto armado. Entonces ahorita el mundo prende las alarmas, se asombra que tanques alemanes circulen por Europa, y eso preocupa mucho a todos los organismos para la paz, pero de alguna manera lo que está en tela de juicio son qué mecanismos de seguridad va a tener el mundo para limitar el poder de las personas. Y eso son construcciones humanas que poco a poco vamos a ir corrigiendo y vamos a ir preparando para mejorar estas relaciones internacionales. Luis, disfrutar este día como internacionalista, ¿eh? Muchas gracias, Román. Mirna, agradecido siempre, y a través de ustedes el abrazo y el saludo a tantos internacionalistas que nos facilitan la vida en los medios. Sí, muchas gracias. Y hoy, como Día del Internacionalista, también tenemos un proceso de votaciones en la parroquia universitaria. Y aunque, como en todos, hay algunos que están a favor y en contra, creo que es mi deber, porque cada uno lo hace en lo que cree. Yo, por lo menos, estaré en la parroquia universitaria votando, pensando que la institución y el gremio de internacionalistas también tiene la posibilidad de contribuir.
en este país. Pero así es. Muchísimas gracias, Mirna. Mirna Jonis es internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, y Luis Angarita es internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la Cátedra de Economía Internacional. A ambos y a todos el saludo, el abrazo y la felicitación por ser el día hoy del internacionalista. Lo tendremos más adelante, claro está, también en nuestras efemérides. Son las 6:55. Revisemos de nuevo los deportes. La gloria de competir.